Ya, continuamos. ¿No es cierto? Estábamos en los anticipos de fondo, que habíamos comentado bastante respecto a este procedimiento. Luego partimos, ¿no es cierto?, con las existencias. ¿Qué dice de las existencias? Bueno, primero que nada, las existencias son activos, cuentas de activo, ¿no es cierto?, que forman parte del patrimonio municipal. Ahora, cuando hablamos de existencias, generalmente hablamos de productos que las entidades o las empresas privadas, ¿no es cierto?, las tienen para transferirlas o para venderlas, ¿ya? Pero en el caso de las municipalidades, podemos tener existencia, ¿no es cierto?, para ser consumidas directamente, ¿no es cierto?, respecto de las propias actividades municipales. Ahora, respecto de esta normativa, las mismas instrucciones señalan que el municipio, por decisión, ¿no es cierto?, unilateral, pueden establecer controles de existencia, siempre y cuando, ¿no es cierto?, opere con claridad el costo-beneficio, ¿cierto? Ahora, si el sistema de implementación de un control de existencia resulta ser mucho más caro que las mercaderías que estamos transando, que estamos controlando, obviamente hay que evaluarlo previamente, ¿ah? Ver previamente si el costo se justifica para los efectos del control de las existencias, ¿ya? Ahora, si algún municipio estimase necesario establecer un sistema de control de existencia, bueno, la misma normativa ha señalado que el sistema que puede implementarse, ¿no es cierto?, para el control de las existencias es el sistema FIFO, ¿ya? El sistema FIFO, ¿no es cierto?, que es lo primero que entra, lo primero que sale, ¿ya? Por lo tanto, va a depender mucho del criterio y de la decisión que tome cada municipalidad para los efectos del control de las existencias, ¿ya? Ahora, cuando llevamos el control de las existencias, ¿no es cierto?, podemos llevarlo, como decía antes, a través de un sistema de control de existencia, ¿ya? Lo cual, ¿no es cierto?, utilizando cualquiera de estos dos sistemas, que puede ser el sistema FIFO, ¿ya?, o el sistema de costo promedio ponderado, ¿ya? Ahora, cuando se trata de bienes de consumo, ¿cierto?, de consumo interno municipal, y realmente las operaciones que implica el consumo de estos bienes en el municipio, la municipalidad también puede llevar un control de existencia, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Que al final del ejercicio, los costos que están involucrados en el control de las existencias, ¿no es cierto?, tendrán que ser traspasados a gastos patrimoniales. Ojo con eso. Se puede adoptar sistema de control de existencia, pero una vez cerrado el ejercicio contable presupuestario, todo el consumo que se ha hecho durante el ejercicio, ¿no es cierto?, lo tengo que reconocer como un gasto patrimonial, ¿ya? O sea, en el fondo, cuando yo haga el registro contable, yo no lo voy a tirar directamente a gastos patrimoniales, sino que lo voy a mantener en activo, ¿ya?, hasta mientras, ¿no es cierto?, nos cierra el ejercicio, y en ese momento, ¿no es cierto?, al cierre del ejercicio, tengo que hacer los ajustes contables y tirar el costo de las existencias, tirarlas a gastos patrimoniales. Y ahí me va a quedar cerrada la cuenta existencia respecto de los consumos. Eso para los efectos de, ¿no es cierto?, llevar el control de las existencias, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo no tire a gastos patrimoniales, se supone que van a ser las existencias, lo que existe en el momento al cierre del ejercicio, ¿ya?, en la cual yo ya puedo hacer un inventario, levantar un inventario y corroborar que lo que físicamente existe es lo que queda registrado en el sistema contable, ¿ya?
Eso pensando en un sistema, ¿ya? En un sistema de control integral de la existencia. Siempre y cuando, ¿no es cierto?, cuando yo haga el costo-beneficio, así lo amerite, ¿ya? Si no es justificable, obviamente, si el costo es elevadísimo de llevar un sistema en esas condiciones, obviamente que lo voy a llevar directamente a gastos patrimoniales, ¿cierto? Dice, una municipalidad usará la misma fórmula de costo para todas las existencias que tengan la misma naturaleza y uso. Para existencias con diferentes naturaleza o uso, se puede justificar utilizar fórmulas de costo diferentes. Una diferencia en la localización geográfica de los inventarios no es suficiente por la misma para justificar el uso de fórmulas de costo distintas. Reconocimiento como un gasto, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Acá tenemos existencias que son para uso interno del municipio, como también podrían ser las existencias que su ánimo es proceder a la venta. Y aquí podríamos estar en el caso de las farmacias populares, ¿no es cierto? Que las farmacias populares, además de deber llevar un control de existencia, ¿no es cierto? También todas esas operaciones están afectas al impuesto al valor agregado, ¿ya? ¿Alguna consulta? Ya. Luego pasamos a los bienes de uso. ¿Qué dice respecto de los bienes de uso? ¿Cuál es el concepto de los bienes de uso? Bueno, los bienes de uso son activos tangibles, muebles e inmuebles, ¿cierto? Esos son los bienes de uso. Son los bienes que controla la municipalidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o para el propósito administrativo, ¿ya? O para el uso interno municipal, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, los bienes de uso los voy a activar. ¿Qué significa activar? Que van a formar parte del inventario contable de la municipalidad todos aquellos bienes que superen, ¿no es cierto?, sean mayor o igual a las 3 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Todos aquellos bienes que tengan esas características van a ser activados. Ahora, yo puedo activar dentro del sistema contable todos aquellos bienes que sean inferiores a una unidad tributaria mensual, pero siempre y cuando en su conjunto, ¿no es cierto?, sean productos o bienes homogéneos. En el caso que sean bienes homogéneos, yo puedo agruparlo, ¿ya? La agrupación de él obviamente me va a superar las 3 unidades tributarias mensuales y en ese caso lo voy a tratar como un bien único, ¿no es cierto? Porque es un bien, digamos, que son homogéneos. Por ejemplo, el caso de las sillas, ¿ya? Yo compro 50 sillas, yo puedo optar por registrarla contablemente. ¿Por qué? Porque la adquisición de las 50 sillas me superó las 3 unidades tributarias mensuales. Pero también las puedo llevar en forma independiente y no activarlas. ¿Por qué? Porque en forma individual, cada una de ellas no me supera la unidad tributaria mensual, ¿ya? Ahora, los bienes de uso están sometidos al proceso de depreciación, ¿ya? ¿Qué significa la depreciación? Es el desgaste natural que han sufrido los bienes durante el uso, ¿ya? También, ¿no es cierto?, dentro de los bienes de uso aparece lo que es el deterioro, que tiene las características en términos contables muy parecidas a la depreciación, ¿no es cierto? Pero el deterioro tiene otro sentido. La depreciación es producto del desgaste de los bienes, ¿ya? O del uso. Mientras que el deterioro tiene otros componentes, otras variables que determinan si existe o no existe deterioro, ¿ya? Por lo tanto, hay que distinguir entre ambos conceptos, entre el deterioro y la depreciación. Luego, ¿no es cierto?, los bienes de uso, todos tienen que asignársele los años de vida útil.
¿Y cómo le asignamos los años de vida útil a los bienes de uso? Bueno, existe una tabla que para este efecto y para este proceso es referencial. Por tanto, cada municipio puede establecer o determinar, ¿no es cierto?, su tabla para fijar los años de vida útil de los bienes. Obviamente que hay que justificarla de que por qué se establece la tabla que se establece, ¿ya? Hay que tener en cuenta que el uso de los bienes tiene que ver mucho con, obviamente, la ubicación geográfica, ¿cierto? ¿Ya? Que también es un elemento importante a la hora de establecer los años de vida útil. Quizá a lo mejor una comuna que tiene, ¿no es cierto?, ciertas características geográficas, ¿no es cierto?, que ameritan que a lo mejor los bienes pueden tener un desgaste mayor a lo normal, por decir de alguna manera, ¿ya? No sé, pues una comuna cordillerana, ¿no es cierto?, que los accesos son difíciles, ¿ya? En esos casos podrá determinarse una tabla especial para poder fijar cuáles son los años de vida útil de los bienes, dado el clima, dado el lugar, dado la geografía, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, los bienes de uso, primero que nada, son activos y forman parte del patrimonio, y también, ¿no es cierto?, los bienes de uso, podemos tener bienes de uso, ¿no es cierto?, que son depreciables, ¿ya? Y algunos bienes de uso que no son depreciables, ¿ya? Los bienes de uso depreciables pueden estar dados por los edificios, los bienes, los vehículos, etc. Y los no depreciables están dados especialmente por los terrenos, ¿ya? Y por los bienes históricos y patrimoniales, que en este proceso se incorporan como tales, que hasta el año 2020 no se registraba este tipo de bienes. ¿Mm? Consultas, dudas. Bueno, ¿cuál es la valorización inicial de los bienes de uso? Obviamente que el valor, ¿no es cierto?, de los bienes de uso, en este caso el valor, ¿no es cierto?, de adquisición de los bienes, ¿ya? El precio de adquisición, incluidos los aranceles, todos los valores que implique, ¿no es cierto?, que el bien adquirido quede en condiciones óptimas de ser usado. Como por ejemplo, ¿no es cierto?, puede ser el flete, ¿cierto?, puede ser las instalaciones, los costos de instalación, bueno, y todos los costos que están directamente relacionados con el funcionamiento del bien. Por ejemplo, ¿qué costos no se consideran como tales? Por ejemplo, si para la compra de este bien se solicita un crédito bancario, los costos por conceptos de interés no están considerados dentro del costo del valor del bien, ¿ya? Por eso tienen que estar todos aquellos costos de desembolso directamente relacionados con que el bien quede en condiciones de ser usado. Por lo tanto, acá mismo dice la normativa, en el costo de los activos no se incluyen los intereses y otros costos en que se incurra para financiar la adquisición del activo, debido a que estos son tratados como gastos. Por lo tanto, los intereses que generan un crédito para la compra de un bien son considerados como gastos patrimoniales. Por ejemplo, acá tenemos el caso de los bienes de uso incorporados por permuta, ¿ya? Por cambio. Deben contabilizarse por el valor de transacción, ¿ya? Acordado, ¿no es cierto? Cuando se hace la transacción en el convenio de permuta, tendrá que establecer cuál es el valor que tiene el bien al momento que se hace el cambio. Por lo tanto, es un acuerdo entre las partes en forma libre y espontánea. Obviamente que más todos los gastos inherentes a que el bien, ¿no es cierto?, esté en condiciones de ser usado.
Respecto de los bienes de uso incorporados por expropiación, porque también tenemos bienes, ¿no es cierto?, que se incorporan al inventario municipal, que pueden ser expropiados, ¿ya? Deben contabilizarse al valor de la indemnización, ¿ya? Que se pague al expropiado, más todos los gastos inherentes a la operación, ¿ya? Por ejemplo, cuando se expropia parte de un terreno particular para el ensanchamiento de una calle, ¿ya? Obviamente que eso va a quedar en dominio municipal, ¿no es cierto? Y el costo al cual vamos a registrar el valor de ese bien va a ser de acuerdo al valor de lo que se ha pagado por concepto de indemnización. Perfecto. ¿Dudas, consultas? Ya. Respecto de la depreciación de los bienes, dijimos delante, ¿no es cierto?, que es el desgaste por el uso del bien. Ahora, cuando nosotros establezcamos la tabla de determinación de los años de vida útil, tiene que quedar debidamente formalizado. Y cuando digo formalizado, tendrá que quedar establecido a través de la dictación de un decreto alcaldicio que así lo dispone. ¿Ya? También, ¿no es cierto?, el método de depreciación acumulada también tendrá que quedar establecido en la resolución respectiva, ¿ya? Y en la cual la normativa establece que se debe usar el método constante o lineal de depreciación, ¿ya? O sea, ¿qué significa esto? Que se va depreciando año a año o mes a mes de acuerdo al tiempo que se le haya asignado de vida útil. Luego dice, para el cálculo y registro de la depreciación debe efectuarse en cada periodo contable. ¿Cuál es el periodo contable? Va a ser un mes porque la depreciación se va a aplicar mensualmente. Hasta que la vida útil estimada del bien se extinga, considerando como valor residual el monto estimado que el activo le aporta a la municipalidad en cuanto a beneficio económico o potencial de servicio al término de su vida útil. Ahora, ¿qué significa el valor residual? El valor residual, ¿no es cierto?, es el valor que se le asigna a un bien y que se estima, ¿no es cierto?, que va a costar ese precio cuando termine sus años de vida útil. Por eso habláis de lo que le va a reportar a la entidad, al servicio, a la municipalidad, el hecho que este bien haya sido depreciado completamente, ¿no es cierto?, que le va a reportar después cuando ya esté terminada su vida útil. Lo único que va a quedar registrado, terminada la vida útil, va a ser el valor residual. En el fondo, el valor residual viene a ser como, a ver, es como el valor de desecho, ¿ya? El valor que quedó y que eventualmente podrían pagarnos, si nosotros los sometemos a venta, podrían pagarnos por ese bien, ¿ya? También habla aquí de cuál es el beneficio económico que podría dar ese bien cuando ya haya terminado su vida útil y cuál es el valor que nos puede dar ese bien que ya ha sido completamente usado, completamente depreciado, va a ser el valor residual, lo que nos puedan pagar por ese bien cuando ya esté totalmente depreciado. ¿Ya? Cuando sea así, dice, Profesor, Robinson ¿sí? dice valor de rescate. Robinson. Dice, a ver, Valor de rescate, dice en el chat. sí, puede ser el valor de rescate, el valor como de, a ver, es como el valor que tiene este valor se le asigna inicialmente, digamos, yo compro hoy día un vehículo, me costó 15 millones, entonces yo digo, bueno, este vehículo va a tener un año de vida útil, los años de vida útil van a ser 6, ¿ya? Después de 6 años, cuando lleguen los 6 años, este vehículo me va a costar, lo voy a poder vender en 2 millones. Los 2 millones, ¿no es cierto?, es el valor residual o el valor de rescate que podría ser, ¿no es cierto? El valor de cuánto me van a pagar por ese bien, ¿ya?
Por lo tanto, también tiene el nombre de valor residual. Ahora dice, sin embargo, en caso de considerarse que el valor residual es insignificante, se debe utilizar un peso. ¿Ya? Cuando hablamos de insignificante, cuando realmente decimos, no, este bien al final del periodo de vida útil simplemente ya no va a tener valor, digamos, pierde todo su valor. Por tanto, cualquier acción en ese caso, ¿no es cierto?, hay que valorizarlo en un peso. ¿Ya? Ahora, en todo caso, independiente que ese bien no tenga un valor, ¿no es cierto?, importante, significante después de su vida útil, también se puede disponer la venta o licitación, igual puedo sacarle algún precio y todo lo que se genere, ¿no es cierto?, por esa venta, obviamente va a corresponder a un ingreso patrimonial neto, ¿ya? ¿Por Profesor, cuánto, no es cierto? ¿Sí? disculpe que consulta a Marcela Martín si está detenido en la diapositiva. Sí, estoy detenido en la diapositiva, estoy Sí. explicando, ¿no es cierto?, conceptos que tienen que ver con bienes de uso, ¿ya? Ahí, ¿ya? Estoy complementando, ¿no es cierto?, todo lo que incluye en bienes de uso respecto de valorización, respecto de depreciación, ¿no es cierto?, respecto de vida útil, etcétera. ¿Ya? Estamos complementando esa información para poder entender cuando hablamos de bienes de uso. ¿Ya? Por lo tanto, como conclusión, respecto a aquellos bienes que no tienen un valor significativo después de terminada su vida útil, lo vamos a valorizar en un peso. Ojo con eso porque de esta manera facilita a los municipios que están en el proceso de valorización de los activos fijos y que se van a tener que incorporar en el sistema contable municipal. Bueno, todos sabemos que cuando se van extinguiendo o cuando cada bien, ¿no es cierto?, va completando sus años de vida útil y los completa, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con la depreciación de esos bienes? Hay alguien que me conteste. Hoy día hemos estado un poco participativos. ¿Qué pasa Profesor, con la depreciación? ¿Sí? tenemos 60 alumnos. Está Sí, como último día, tenemos parece. Sí. sí, buena convocatoria. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se extingue un bien de uso, se termina su vida útil, ¿ya? ¿Qué pasa con la depreciación acumulada? ¿Para alguien que me pueda dar una respuesta o me pueda explicar cuál es el procedimiento que usan en su municipio cuando un bien, ¿no es cierto?, ha cumplido sus años de vida útil, ¿ya? ¿Qué pasa con la depreciación del bien? Parece que Hugo Barrientos tiene el micrófono A ver, abierto. ¿sí? Ah, Le sí, escucho. estaba pensando. No, ¿Usted generalmente cuando de qué comuna es? uy, muy lejos, de Porvenir, Tierra del Fuego, allá, Oh, esto ¿dónde queda? ¿Queda la cerca de zona más Punta? al Queda, frente de Punta Arenas, cruzando el estrecho de Magallanes, 2 horas por oh, barco. ya, cerca de Puerto Natales o más lejos. No, estamos en la isla, nosotros estamos a 200 kilómetros de la primera ciudad argentina de Río Grande y a 300 de Ushuaia. Estamos en ese lado, la isla, al frente de Punta Arenas. Qué bien, oiga, mire qué interesante. ¿Y cómo está? Disculpen que pregunte, porque la verdad que realmente uno no se imagina, ¿no es cierto?, esas distancias. Uno viviendo acá en la zona central, en la cual hay sol, ¿no es cierto?, tenemos un calor casi de 30 grados de temperatura, ¿ah? Y ustedes deben tener una temperatura bajísima No, ahí. nosotros lo máximo llega a 15 grados, 14 ¿Ya? grados, ahora tenemos 14 grados. ¿Ya? Y lo que más tenemos en la isla son los vientos ¿Ya? que a veces no nos permiten navegar y llegan a 140 kilómetros por hora. Entonces, eso Ya. es lo que nos afecta a veces. Sí. Lo más fuerte que tenemos son los vientos.
Y el Claro. frío en la noche, bueno, llega a 4 o 5 grados, no más Bajo que eso. cero. ¿Y cuántos habitantes tiene la comuna? Somos 7.000 habitantes y estamos a un poco más de 100 kilómetros de lo que es la reserva natural de los pingüinos rey, en Mm, Conexin. Estamos cerquita de los pingüinos rey. claro. Qué bonito, ¿ah? Son otra realidad Otro, distinta. otro paisaje. Sí. Otro paisaje. Qué bien. Ya, pues qué bien que estemos bien conectados. Y también Y los- tendremos conexiones de comunas del norte, de bien al extremo norte o no. Silvia, tenemos comunas del norte. ¿Cuál es la más lejana al norte? Oye, no sé, profesor, pero yo que lo estoy acompañando, estoy en Arica. Ah, ya, ya. Yo vivo en Arica. Estamos de Sí, extremo a extremo, sí, ¿ya? qué ¿Y maravilla las cómo? conexiones. Ya, y las condiciones climáticas en Arica son maravillosas en este tiempo. Maravilloso. Arica, Sí, siempre sí, primavera, ha estado súper agradable, a sí, pesar que dicen gente que ha vivido hace muchos años, ay, Robinson dice, Arica siempre Arica, y que vivía hace sí. muchos años acá, yo llegué hace 4 años, y gente que vivía acá Ya. dice que antes era mucho más primaveral el clima, que ahora se ha puesto un tanto más helado. Bueno, por el cambio climático también, pues aquí Sí. nos hemos visto afectados todo el mundo, digamos. Aquí comenta alguien que tiene una conexión que yo no sé, no tengo ningún ¿Qué alumno con ese dice? nombre, dice Galaxy A51. ¿Quién será? Aún así tiene mejor conexión que en la Sí, Patagonia. si me puede escribir su nombre, por favor, porque capaz que lo Sí, tengo cerca esa persona. a lo mejor comuníquese por micrófono, sí. Bueno, tiene mala conexión, a lo mejor no tiene acceso a audio también. Capaz, no, pero que se note en el chat con su nombre. Sí, ahí estamos bien conectados. Yo creo que hay de varias partes. No tengo yo tengo mi asistencia, pero no tengo los municipios a la vista, pero a lo mejor hay más gente de Arica, hay más gente del sur. Ya, Sería qué importante que se bien. comunicaran y contaran. Sí, que podrían contar la experiencia de otras zonas que este país es tan diverso en términos de, de clima, ¿no es cierto? Tenemos climas extremos en ambos casos, ¿no es cierto? Muy calurosos y otros con muchas bajas temperaturas. Bueno, yo igual les comentaré, yo estoy en los Andes, en la quinta región, en la comuna de donde está nuestra Santa Teresa, la primera santa de Chile, ¿cierto? ¿Ya? En la cual gozamos también de un clima muy especial y que cuando uno ve en la televisión los pronósticos del tiempo, ¿no es cierto? Somos por un lado una de las comunas o de las ciudades, ¿no es cierto?, más calurosas de Chile. ¿Ah? Hoy en día, en estos momentos, estamos cerca de los 32 grados de temperatura, ¿ya? Y en invierno también tenemos unas temperaturas bajísimas que están bajo cero, digamos. Podemos llegar a 3, 4 grados bajo cero. Por lo tanto, también tenemos climas bien extremos. ¿Ah? Así que ahí comparto también con el funcionario del sur, ¿no es cierto? Del extremo sur, ¿ya? Como también con Silvia que está bien al norte. ¿Ah? Pero en Sí, el norte Arica tiene un clima realmente privilegiado y muy, muy, muy agradable. sí, súper agradable, profesor. Mire, aquí dice, ya, Hugo Barrientos, Municipalidad de Porvenir, Marisol, Municipalidad de Los Lagos, Región de los Ríos, Julia Encina, de ¿Ya? Pozo Almonte, Primera Región. ¿Ya? Acá dice Julia que Primera Región, acá de a poco el clima por la aproximación del invierno antiplánico. Sí, así es. En el verano comienza, en esta Ya. época empieza ya como el invierno antiplánico. Ahí se han ido anotando Exacto, en el chat sí. algunos municipios. Perfecto. Tenemos Municipalidad de Los Lagos a ver, vamos, vamos a hacer como un recreo dentro de la clase, que igual es interesante saber con quién estamos conectados y qué sectores, qué comunas están conectadas. ¿Ah? Acá tenemos Calera de a ver, Tango, Muni Porvenir, tenemos Municipalidad de Lago Verde, ¿ya? ¿Lago Verde en qué región se encuentra? ¿De qué región es En Lago la Verde? región de Aysén. Lago Región de Verde es Aysén. parte de la región de Aysén. Sí. Perfecto. Ya. Tenemos Pelarco,
que es de la región, de la séptima región, parece, séptima región Pelarco, ¿sí? Mm. Estamos Carolina Álvarez Martínez, de la Municipalidad de Pelarco. Puchuncaví, Cholchol, Santa Bárbara, región del Tenemos Biobío. Arica, siempre Arica, perfecto. Norte. La Patagonia, ¿ya? Tenemos Tierra del Fuego, al sur del mundo. Tierra del Fuego, ¿a qué distancia está de Punta Arenas? Don Hugo Barrientos. Sí, está a una distancia por tierra de un poco más de casi 400 kilómetros. 400 kilómetros, ya. Sí. ¿Y ahí hay pura conexión vía aérea o terrestre? Vía aérea nos demoramos 12 minutos, Ya. cuando no hay mucho viento. Después por Perfecto. tierra tenemos que rodear la isla para poder salir ¿Ya? a casi 220 kilómetros de Punta Arenas. Salimos en el cruce y de ahí ¿Ya? retornamos a Punta Arenas. Perfecto. Y por barco nos demoramos 2 horas. Ya. Usamos directo el estrecho Perfecto. cuando no hay viento. Perfecto. Después tenemos, a ver. Usted es de Municipalidad por venir, ¿cierto? Sí. Tenemos la Municipalidad de Los Lagos. Tenemos Pozo Almonte, de la primera región. Tenemos, bueno, Lago Verde de Aysén, dice. Muni por venir Tierra del Fuego. Sí, dice, todos coloquen su Muni. Marisola, todos, dice. ¿Ah? Municipalidad de Puchuncaví, que es de la quinta región, es vecinita de la comuna de Valparaíso. ¿Ya? Tenemos Cholchol, región de la Araucanía, de la novena región. Santa Bárbara, región del Biobío. Cabrero. Cabrero, ¿de qué región es? ¿Sexta región, séptima región? Don Edgar, Octava, provincia de Biobío. octava región. Ya. Biobío. Viviana Geria, todo dice Viviana, Municipalidad de Navidad. Navidad está por... ¿En qué región está Navidad? ¿Queda cerca de Rapel o no? Hacia la sexta región. La sexta región. ¿Ya? Perfecto. Navidad Rapel. Sí. Ya, pues ahí comuníquense y identifíquense de qué comunas son para saber de qué comuna y región estamos conectados. ¿Ya? Eso para darse cuenta que el país es largo, ¿no es cierto? Desde Arica a Punta Arenas, a Tierra del Fuego, a los confines de la tierra del mapa chileno. Ujú. Perfecto. Ya, pues, estamos bien. Seguimos entonces. Bueno, estábamos viendo los bienes de uso. Luego, ¿no es cierto?, dentro de la normativa, y que ya lo había explicado anteriormente, tiene que ver con la tabla referencial de vida útil de los bienes, ¿ya? La cual la Contraloría ha establecido una tabla referencial, no es obligatoria y aplicación para los municipios, por cuanto el municipio puede establecer su propia tabla de determinación de la vida útil de los bienes, ¿ya? Con la única salvedad que tiene que quedar formalmente establecido. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que todo tiene que estar reglamentado, ¿ya? Y que eso, si aplicamos una normativa respecto a los años de vida útil, la normativa va a tener que ser en forma permanente, salvo, ¿no es cierto?, por condiciones especiales debidamente fundadas, pueda variar o cambiar, ¿no es cierto?, el criterio de aplicación de los años de vida útil, pero de igual forma tiene que quedar formalmente establecido, ¿ya? Aquí no es cosa que el director X diga, no, mira, asignémosle tantos años de vida. No, tiene que estar previamente establecido a través de la dictación de un decreto alcaldicio, que es la forma que la autoridad, ¿no es cierto?, manifiesta su voluntad
de decisión. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? profesor, ¿Sí? pero usted hizo una pregunta y resulta que el colega iba a responder y en eso, a propósito de eso, salió el tema de las municipalidades porque él vivía en Tierra del Fuego. ¿Sí? ¿Ya? Pero quedó pendiente la respuesta que él iba a dar. A ver, veámosla. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué pasa cuando se extingue un bien y qué pasa con la depreciación de ese bien? Ah, sí, yo hice una pregunta. Ya, alguien iba a ¿Ve? responder. Ya. Ya, Yo voy a estimado. responder de que la depreciación acumulada se tiene que cerrar. Hay que cerrar Ya. esa cuenta. Sí. ¿Ya? Hay que cerrarla y el activo, cuando ya cumplió sus años de vida útil, bueno, nosotros siempre lo dejamos en un peso Ya. valor. Sí. Perfecto. Eso es lo que hacemos nosotros. Sí, me parece bien, porque de lo contrario, se imagina usted que no se hace la regularización pertinente, ¿no es cierto? El bien va a seguir apareciendo como tal, ¿ya? Aun cuando no esté funcionando, y de igual forma me va a seguir apareciendo la depreciación acumulada del bien. Por lo tanto, tengo que ir reversando, ¿no es cierto?, esos registros de manera tal de extinguirlo del registro contable, ¿ya? De esa manera, ¿no es cierto?, será excluido del sistema contable, ¿ya? Y obviamente, ¿cuál va a ser el respaldo? El respaldo va a estar dado, primero que nada, por el auxiliar, ¿no es cierto? El registro auxiliar que tenemos de los bienes, donde tenemos especificado la adquisición, la fecha de adquisición, la factura, los años de vida útil, ¿no es cierto? La depreciación que se va a ir generando durante tal periodo hasta llegar al valor cero, ¿cierto? Ese va a ser mi respaldo cuando me revisen y me digan por qué excluyó usted este bien del sistema contable. Ya, entonces hay que explicar de que ya cumplió su vida útil, por lo tanto se hicieron las contrapartidas para cerrar todas las cuentas que involucraban el valor de ese bien. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier precio o valor que se pague por esos bienes va a significar un ingreso patrimonial directo, obviamente, en las arcas municipales y me va a incrementar, obviamente, el patrimonio por ese valor que pude rescatar del bien que ya está totalmente depreciado. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna consulta? ¿Estamos claros? Ya. Seguimos. Luego seguimos con los activos intangibles. ¿A qué se refieren los activos intangibles? Según la normativa, dice que son aquellos activos identificables, ¿ya? De carácter no monetario y sin apariencia física, que, primero que nada, controla una municipalidad para su uso en la producción. Pero generalmente nosotros como municipio utilizamos los bienes intangibles, obviamente para los efectos de funcionamiento, para el uso de la gestión municipal, ¿ya? Se espera que sea utilizado durante al menos un periodo, ¿cierto? Un periodo contable, ¿ya? Dice que la definición de un activo intangible exige que el mismo sea perfectamente identificable, lo cual se cumple cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones. Primero, es esperable, es decir, es susceptible de ser vendido, transferido, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o como parte de un contrato, ¿ya? Surge de acuerdos vinculantes, incluyendo derechos procedentes de contratos u otros derechos legales, ¿ya? Y aquí podemos señalar qué tipo de bien podríamos señalar como un bien intangible o activo intangible. O software. Los software, ¿ya? Perfecto. Página web, La página web. Los derechos de aprovechamiento de aguas también son
activos intangibles, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Esos son ejemplos típicos. Pero también, ¿no es cierto?, pueden existir activos intangibles que se pueden comprar a un tercero, ¿no es cierto?, como también activos intangibles que se pueden generar al interior de la municipalidad, como por ejemplo la implementación de un sistema contable, ¿no es cierto?, o de un sistema informático. ¿Por qué? Porque a lo mejor el municipio tiene un área informática en la cual está en condiciones y desarrolla programas informáticos. Esos programas informáticos, cuando los desarrolla el municipio, tienen un costo, ¿ya? Primero que nada, ¿no es cierto?, existe un costo de investigación, ¿ya? ¿No es cierto? Lo más probable es que contratamos a algún profesional informático, ¿no es cierto?, un ingeniero informático que hiciera la investigación de qué tipo de servicio o qué tipo de programa se requiere para quizá a lo mejor sistematizar algún proceso, ¿ya? Esa es como la primera parte, la parte de la investigación y con todos los costos asociados a ello. Luego tenemos en la fase de desarrollo, ¿ya? Que es la fase como de implementación, ¿no es cierto?, del bien, ¿ya? Para que pueda funcionar. Por lo tanto, ahí tenemos dos fases cuando estamos frente a un activo intangible que es desarrollado internamente en el municipio, en la entidad, ¿no es cierto? La primera etapa es la investigación y la segunda etapa es el desarrollo del activo intangible, ¿ya? Los activos intangibles, ¿no es cierto?, dijimos que se activaban cuando su valor sea igual o superior a 30 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, todo aquel valor inferior a ese monto, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Hay alguien que me responda? Todos aquellos bienes intangibles que sean inferiores a 30 unidades tributarias mensuales, de acuerdo a la normativa, ¿cómo debiéramos registrarlo? ¿Cómo debiéramos reconocerlo en realidad? Inferior a 3 UTM, ¿no? Ese es el caso de, ¿no es cierto?, el caso de los bienes de uso. Estamos hablando acá de los bienes, de los activos intangibles. Ah, Es ya. a 30 UTM, no a 3. 30 UTM, ¿cierto? Ah, de 30 UTM, ya. Ojo, para que no se lo olvide, porque igual, ¿no es cierto?, hay que tenerlo presente que cuando el costo de los bienes o de los activos intangibles supere las 30 unidades tributarias mensuales, lo debemos activar. Respecto de costos de programas que sean inferiores a ese monto, vamos a tener que registrarlo como gastos patrimoniales, ¿cierto? Como desembolso. Ojo con eso. Una consulta, profe. Sí, sí. Los activos que son tangibles, ¿existe una forma que se pueden contabilizar como grupo homogéneo? ¿Los activos Sí, intangibles igual va de acuerdo a eso? sí, por supuesto. Los bienes tangibles, los bienes de uso que son físicos, ¿no es cierto? Que los podemos verificar y palpar. Existe la posibilidad de establecer registros homogéneos, siempre y cuando, ¿no es cierto?, supere, obviamente, las 3 unidades tributarias mensuales, yo los voy a activar. Estamos frente ahí de los bienes de uso, ¿ya? Y en ese caso, yo lo voy a tener que contabilizar y registrar. A ver, disculpe que el ambiente acá. Tu perro. Sí, son mis perros regalones que andan por aquí muy cerca. Ellos se quieren hacer partícipe todo el rato de la capacitación, ¿ah? La hemos escuchado todo el rato. Son las mascotas que quieren participar también de la capacitación. Está bien, yo amo los perros. Yo también me encantan los animales, por eso tengo 2 golden preciosos. Oh, yo tengo 6 perros. 6, Sí. qué bien. Bueno, podríamos tener más, pero ya por tiempo, Espacio. por espacio, y también por preocupación, ¿ah? Porque igual
el trabajo absorbe mucho tiempo, igual a los mascotas hay que dedicarles tiempo también, de cuidado. Ah, sí, obvio que Sí, sí. son igual que, son como un hijo más dentro de la familia. Son hijos, en verdad, sí. Sí, entonces igual hay que preocuparse de ellos, el alimento, los remedios, ¿no es cierto? Todo. Bueno, igual que un niño. ¿Ah? Y yo tengo dos guaguitas ahora que estoy criando, Fox Terriers, que tienen 2 meses, son mis guaguas. ¿Ya? ¿Sí? Ya. No, ¿Mm? yo diría que los perros son los animales más nobles para el hombre. ¿Ah? Exacto, Ellos nunca, siempre están felices. ¿Ah? siempre. Siempre están Que nos felices, esperan. nos esperan moviendo la colita y saltando, ¿no es cierto? Y jugando. ¿Ah? Sí. Son nobles. Perfecto. ¿Hay alguien más que le gusten los perritos? Parece que no. Hay personas que en realidad no les gustan los perritos. Igual se entiende. ¿Mm? A mí también, profesor, me encantan a mí los peludos. Tengo ¿Sí? una peluda inmensa, regalona. Ya, ya, son todos regalones estos animales, sí, sí. Por lo menos la experiencia que yo tengo de animales, perros, son todos regalones. ¿No? Bien, seguimos, ¿no es cierto? Estábamos hablando de los activos intangibles, ¿no es cierto? Y, bueno, algunos ejemplos de activos intangibles tenemos los diseños, construcción y prueba previa de la utilización, los modelos y prototipos, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo de activo intangible. Diseño, construcción y prueba de una alternativa elegida para materiales, dispositivos, procesos, sistemas y servicios que sean nuevos o se hayan mejorado. Construcción de sitios web y de aplicaciones informáticas, ¿ya? Habla de los sitios web. Cuando hablamos de los sitios web, ¿no es cierto? Son todos los costos que implica la construcción de una página web, que de repente no son muy baratas, ¿ya? Por lo tanto, también forman parte de los activos intangibles, ¿ya? Ahora, los activos intangibles, ¿no es cierto? Existen activos intangibles que tienen vida finita, o sea, que tienen un fin, y también tenemos activos intangibles que tienen una vida útil indefinida. Por ejemplo, los derechos de aprovechamiento de agua tienen vida infinita, vida útil infinita, ¿ya? Pero otros bienes, ¿no es cierto?, tienen vida útil finita. ¿Por qué? Porque va a depender del servicio que preste, ¿no es cierto?, cada uno de estos activos, ¿ya? Y cuando hablamos de activos intangibles, más bien cuando quedan, ¿no es cierto?, cuando podemos decir que consumen la vida útil, ¿no es cierto?, es porque han entrado en obsolescencia o ya no son útiles para lo que es la gestión municipal, ¿ya? Por eso, ¿no es cierto?, definimos dentro de los activos intangibles, tenemos los activos intangibles con vida finita, o sea, término de su funcionamiento, como también tenemos activos intangibles que tienen una vida infinita, ¿ya? Que no se van a extinguir nunca. Salvo, ¿no es cierto?, que se transfieran o se vendan, especialmente, por ejemplo, los derechos de agua, que son susceptibles de ser vendidos, ¿ya? Luego, respecto de la disminución del valor de estos bienes activos intangibles, ¿no es cierto?, tenemos lo que es la amortización. Acá no corre lo que es la depreciación, ojo, ¿no es cierto?, que es el menor valor que van adquiriendo los bienes a la medida que va ocurriendo el tiempo. Mientras que por el lado de la apreciación, ¿no es cierto?, es el desgaste físico, ¿ya?, en la cual va perdiendo valor el bien, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? Luego tenemos las propiedades de inversión. ¿A qué se refieren las propiedades de inversión? Las propiedades de inversión son bienes inmuebles, terrenos o edificaciones que se tienen en su totalidad o en parte con la finalidad de obtener rentas, plusvalía o ambos, en lugar de utilizarlos como bienes de uso o destinarlos para su venta en el curso normal de las operaciones.
Además, se consideran propiedades de inversión aquellos bienes inmuebles que no tengan un destino determinado. ¿Ya? Aquí está súper claro el concepto al decir de que, ¿no es cierto?, todos los bienes inmuebles que la municipalidad haya construido con el ánimo de obtener renta, ¿no es cierto?, estamos hablando de bienes de propiedades de inversión. ¿Ya? Ahora, existen bienes que puede tener la municipalidad, pero que pueden cambiar su sentido, ¿ya? Que puede definirse como bienes de uso, ¿ya?, a bienes de inversión, ¿ya? O propiedades de inversión. Y en ese caso, cuando cambia el sentido y el uso del bien, yo tengo que hacer los traspasos de cuenta. Ojo con eso, ¿eh? Porque es la única manera, porque esa es la idea de que la información contable sea fiable y sea fidedigna, ¿ah? Sea transparente. En el fondo, si nosotros hacemos este tipo de operaciones, vamos a entregar una información fiable, una información verídica y verificable, ¿cierto? En el momento, ¿no es cierto?, que nos revisen las cuentas, ¿no es cierto?, de bienes, propiedades de inversión, perfecto, y se verifiquen terrenos que están destinados a la generación de alguna rentabilidad, bueno, de esa manera podremos justificar el destino que se le haya dado a ese bien, ¿ya? Porque un bien lo puedo tener en calidad de uso durante un tiempo, pero posteriormente yo puedo decidir como municipio someterlo, ¿no es cierto?, a la generación de rentabilidad a través de la obtención de arrendamiento, ¿ya? En ese caso, obviamente, tengo que cambiarle el destino y tengo que cambiarle la definición de ese bien, de un bien de uso a, ¿no es cierto?, a propiedades de inversión, ¿ya? Ojo con eso. Ahora, yo no sé, hay municipios acá que están conectados que tienen dependencias arrendadas a particulares. ¿Hay municipios que tengan ese tipo de situación? ¿No? No hay municipios. Bueno, cuando eso ocurre, en alguno de los casos que yo me he enterado, ¿no es cierto?, municipios que tienen arrendados dependencias municipales para alguna actividad económica, comercial, distinta de las funciones propias municipales, ¿no es cierto?, han quedado afectas al impuesto territorial, ¿ya? Por cuanto que está exento de impuesto territorial, todas aquellas actividades propias municipales, ¿ya?, que están establecidas en la ley orgánica municipal. Ahora, acuérdense ustedes que cualquier actividad comercial, cualquier actividad que genere renta, digamos, que tenga ese objetivo, automáticamente queda, ¿no es cierto? Primero que nada, los municipios en realidad no están autorizados legalmente para efectuar actividades comerciales. Pero sí, en este caso está permitido el poder efectuar, sacar rentabilidad por vía de los arrendamientos de bienes de inversión, ¿ya? Pero en ese caso, ¿no es cierto?, cuando se cambia el destino de funcionamiento de estos bienes, eventualmente podrían quedar afectas a la contribución territorial, ¿ya? Porque se podría definir que el arrendamiento del bien que está generando esa rentabilidad no se compadece con las funciones propias municipales establecidas en la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidad, ¿ya? Ya, seguimos. Tenemos los costos de estudio y proyecto, ¿ya? Bueno, esta normativa, de igual forma, ¿no es cierto?, la llevamos en los registros contables, el costo de los estudios y proyectos, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la acumulación de los costos de los proyectos y la acumulación de los costos de estudio, ¿ya? Que una vez terminado, ¿no es cierto?, debemos activarlo o darle el destino que corresponde. ¿Qué es lo que dice respecto a este concepto? Dice, esta norma se refiere al tratamiento contable de los costos incurridos en la ejecución de estudios básicos, proyectos de inversión que se encuentran en desarrollo
identificados de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 bis del Decreto Ley 1263 de 1975. ¿Alguien tiene a mano el artículo, el Decreto Ley 1263? Que podamos leer el artículo 19. Dijo el artículo, dijo 19. el artículo 19 de la ley 19.000, de la ley 1263. 262. Aquí está. 1263. Artículo 19, ¿Qué estoy dice? abriendo esta cosa. Artículo 19, artículo 19. El 19 bis. 19, 6, 12, 15, 6, 19, ¿de los presupuestos? ¿Sí? Los contratos de estudios para inversiones. Ah, ya. Sí, ¿Y aquí lo esa- tengo. ¿Qué dice? Artículo 19 bis, pero ¿quiere que lo lea completo? Sí, sí, es muy largo, ¿no? Bueno, dice que los contratos, como Leámoslo. dice el colega, los contratos de estudios para inversiones, ¿Ya? de ejecución de obras y la adquisición de materiales y maquinarias podrán celebrarse para que sean cumplidos o pagados en un mayor tiempo que el del año presupuestario o con posterioridad al ¿Ah? término del ejercicio, con posterioridad al término del ejercicio respectivo. En estos Ya. casos podrán ejecutarse en el año presupuestario vigente imputaciones parciales de fondos. El servicio público correspondiente solo responderá de las inversiones hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en cada año, en el respectivo presupuesto. Y Ujú. después igual sigue, pero no sé si quiere que siga leyendo. Sí, ahí sigamos leyendo. Para lo dispuesto en el inciso anterior, podrán otorgarse anticipos. Con todo en los contratos que se refiere al inciso primero, cualquiera que sea su denominación, no podrá pactarse el pago de todo o parte de su valor o precio en un plazo que se exceda del ejercicio presupuestario, en que se deba poner término al estudio, proyecto, obra contratada, en una forma distinta a la que resulte de relacionar los pagos con el avance efectivo de la ejecución de los mismos o cualquier Ujú. otra forma de pago diferido. Los estudios preinversionales y los programas o proyectos de inversión deberán contar como documento interno de la administración con un informe del organismo de planificación nacional o regional en su Ujú. caso, el cual deberá estar fundamentado en la evaluación técnica y económica que analice su rentabilidad. Corresponderá al Ministerio de Hacienda instrucciones y resolver al respecto. No obstante lo anterior, los estudios y proyectos de inversión de las Fuerzas Armadas serán evaluados e informados en el Ministerio de Defensa Nacional, sobre la base de una metodología que se determinará por decreto conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Ujú. Defensa Nacional. Y después habla de las autorizaciones de los recursos para los estudios, programas y Perfecto. proyectos, a que se refiere el inciso precedente y la celebración de los contratos respectivos. Solo se podrá ejecutar previa identificación presupuestaria. Tal identificación deberá ser aprobada a nivel de asignaciones especiales por decreto o resolución, según corresponda, conforme a las normas que se establezca un reglamento emanado del Ministerio de Hacienda, el cual Ujú. establecerá los contenidos de dicho instrumento aprobatorios, incluidos los relativos a montos por concepto de gasto, compromisos futuros que pueden irrogar y límites de gasto, las autorizaciones facultadas para suscribirlos y los demás procedimientos y modalidades aplicables al tal efecto. Y ahí habla de otra cosa más. Sí, en realidad es súper largo. Sí, ya. Bueno, lo fundamental es que, bueno, al referirse al artículo 19 bis, ¿no es cierto?, de la ley 1263, se está refiriendo a los estudios y proyectos de inversión que desarrollan los municipios, ¿ya? Y bueno, ahí también aclaro un poco respecto de la forma como se pagan, ¿cierto? Que los proyectos de inversión pueden traspasarse de un ejercicio a otro, ¿ya? Y tienen que traspasarse, obviamente, a través de la resolución respectiva. En el caso de los municipios, las resoluciones están dadas, ¿no es cierto?, con la dictación de los decretos alcaldicios respectivos, que son los documentos oficiales en los cuales la autoridad manifiesta su voluntad como tal, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de costos de estudio y proyectos, estamos hablando de ese sentido, que son la acumulación de costos, tanto de los estudios como de los proyectos en sí. Ahora, dentro del sistema contable, ¿no es cierto?, ¿qué cuentas utilizamos para registrar los proyectos de inversión? Para controlar físicamente
la ejecución de los proyectos de inversión? Puede ser la 16101 y la 16102. Ya, démosle los nombres para ir ubicando a las personas, ¿ya? ¿Cuál Estudios es la básicos y proyectos. ¿Ya? ¿Y la otra? La 16101 es estudios básicos y la 16102 es proyectos. El proyecto, ¿cierto? Ya, ahí estamos hablando de la parte presupuestaria, pero desde el punto de vista del control del proyecto, ¿qué cuentas utilizamos? Mientras se están ejecutando los proyectos. Profesor, pero la parte presupuestaria se ve en la cuenta 31 de inversión. No, sí está bien. Lo que se manifestó está bien porque habla de los estudios y proyectos. Pero hay unos registros por ahí, ¿no es cierto?, que se relacionan mientras el proyecto esté en ejecución, ¿ya? La presentación de los estados de pago. ¿Ya? Pero desde el punto de vista contable, ¿ya? ¿Cómo registramos? Perfecto, estamos bien al registrar presupuestariamente los proyectos en el ITER 31, 65, 00 tanto, ¿no es cierto? Y la asignación que se le vaya dando de acuerdo a su ubicación en el presupuesto, ¿ya? Pero también hay otros registros, ¿no es cierto?, de tipo contable económico que tiene que ver con la ejecución y término de los proyectos de inversión. Puede ser entonces la cuenta costos acumulados de estudios básicos y también costos Exacto, acumulados de justamente, costos acumulados de, ¿no es cierto?, de estudios básicos y costos acumulados de proyectos, ¿no es cierto?, de inversión. ¿Ya? Esas son las cuentas reguladoras, ¿ya?, de la ejecución de los proyectos de inversión y de los estudios de inversión, ¿ya? Ojo con ello. Porque de esa manera, ¿no es cierto?, una vez terminado el proyecto, estas cuentas deben quedar cerradas, ¿ya? Y eso indica que el proyecto se encuentra terminado, ¿ya? ¿Hay municipios que utilizan estas cuentas o no? ¿O no las utilizan? Por lo menos los municipios que desarrollan proyectos de inversión, existe la obligatoriedad de hacerlo, de hacer el registro contable. Que es una parte, es como el control administrativo del proyecto, ¿ya? Ya, como tarea les voy a dar, ¿no es cierto?, que busquen dentro de los procedimientos contables cómo se registran, ¿no es cierto?, los costos de los proyectos de inversión y también los costos de los estudios básicos, ¿ya? Y aparece, de hecho, hasta un ejercicio completo en el procedimiento de cómo se registra cada una de las etapas para poder controlar la ejecución financiera de los proyectos. Ya, luego pasamos a las concesiones. Por eso yo les recalco esto porque igual es súper importante y tiene que ver con la nueva normativa también. Es una manera de poder depurar estas informaciones, estos datos, estas cuentas, de manera tal que queden limpias en términos de saldo. Luego tenemos las concesiones. ¿Qué dice de las concesiones? Bueno, las concesiones tienen que ver con, ¿no es cierto?, aquellos servicios que la municipalidad, ¿no es cierto?, transfiere a un privado para que lo haga por cuenta de ella. Y por ese servicio, ¿no es cierto?, la municipalidad le paga a esta empresa privada para que preste el servicio a la comunidad. Como por ejemplo, ¿no es cierto?, la responsabilidad de la administración de los parquímetros en una comuna, obviamente que es municipal, pero también lo puede hacer a través de un privado. Y para eso, ¿no es cierto?, establece todo un procedimiento, lo hace por licitación pública, ¿no es cierto?, colocando ciertas condiciones, ciertas diferenciación de actividades, ¿ya? Y obviamente determinando un valor mensual que debe pagar el concesionario al municipio, ¿ya? Y ahí tenemos un caso típico de concesión. ¿Qué dice respecto al concepto de concesiones? Dice, un acuerdo de concesión de servicio público es un contrato entre una municipalidad, en adelante la concedente, ¿ya?, y un tercero de naturaleza privada, nacional o extranjero, que reviste la calidad de
concesionario, ¿ya? O sea, aquí un concedente que es la municipalidad y el concesionario que es, ¿cierto?, la entidad privada o el privado que va a ejecutar el trabajo y que lo va a ejecutar en representación del municipio, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué ocurre acá? ¿No es cierto? Cuando hay concesión, bueno, el concesionario, ¿ya?, utiliza el activo, en este caso, el activo de concesión. En este caso, el activo, ¿no es cierto?, está dado por los espacios públicos que la municipalidad cede a un particular para que lo explote, pero que ese privado le pague también al municipio por el valor de la concesión. Y obviamente que va, entre comillas, en beneficio de la comunidad por ordenamiento, por disciplina, etc. Luego tenemos los arrendamientos, ¿cierto? Bueno, respecto de las concesiones hay toda una normativa que igual yo les sugiero que la estudien, la analicen, porque yo sé que hay muchos municipios que licitan parquímetros, licitan estacionamientos privados, o sea, estacionamientos municipales, etc. ¿Ya? ¿Qué habla de los arrendamientos? Dice, es un contrato en virtud del cual una de las partes, que es el arrendador, cede a la otra, el arrendatario, el derecho de usar un determinado activo a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas durante un periodo de tiempo determinado. Y aquí tenemos los contratos de arrendamiento, ¿no es cierto?, que va a estar dada, ¿no es cierto?, en ese contrato, el plazo de ejecución, el plazo de inicio, el plazo de término, ¿ya? El monto del arrendamiento, cómo se va a pagar mientras esté vigente el contrato, mensual, bimensual, anual, etc. ¿Ya? La periodicidad, cómo se va a pagar el servicio. ¿Alguna duda, consulta? Luego tenemos la cuenta agricultura, que me imagino que vamos a leer qué es lo que dice la agricultura. Tiene que ver con los activos biológicos, ¿ya? Con los productos agrícolas, con la actividad agrícola en general, ¿ya? Yo no sé si la municipalidad o alguna municipalidad desarrolla alguna actividad agrícola que pueda caber en este concepto, ¿no? Me imagino que no, porque en general cuando se trata de actividades de este tipo, en general las municipalidades no están legalmente autorizadas para desarrollar algún tipo de actividad comercial, diferente a la finalidad que establece su propia ley orgánica. Luego tenemos los fondos en administración, ¿cierto? Los fondos en administración, ¿qué es lo que dice la norma? Vamos a ver primero qué dice la norma y luego vamos a analizarlo. Dice, concepto de fondo de administración. Las transferencias que se otorgan a las municipalidades para cumplir determinadas finalidades y que por disposición legal o autorización de la Contraloría General no se deben incorporar al presupuesto del organismo receptor, constituyen fondos en administración, ¿ya? Por lo tanto, hay fondos que por expresa disposición, por un lado, de la Contraloría y por otro lado, por expresa disposición de la entidad otorgante, se establece que estos fondos, ¿ya?, no sean incorporados en el presupuesto municipal y deba llevarse su control y seguimiento, ¿no es cierto?, en cuentas especiales y que en definitiva tienen el nombre de cuentas complementarias, ¿ya? ¿Qué tipo de fondo podemos registrar bajo esta normativa? Transferencia de otros organismos que tienen programas sociales, por ejemplo, Senda, ¿Ya? FOSES, Perfecto. OPD, ¿Ya? etc. Perfecto, correcto, ¿no es cierto? Todo ese tipo de fondos los vamos a llevar en forma de fuera del presupuesto, ¿ya? Por, ¿no es cierto?, disposición del otorgante que nos determina que no pasan por el presupuesto estos ingresos y que
el hecho que sean administrados a través de esta metodología quedan sujetos a la rendición de cuentas correspondiente, ¿cierto? Por lo tanto, toda esta normativa tendrá que estar respaldada, tratándose de fondo de administración, tendrá que estar respaldada en los convenios respectivos. Primero, el monto acordado respecto del proyecto, programa, la oportunidad o periodicidad en que se hará la entrega de los recursos, como también la periodicidad y el procedimiento para efectuar la rendición de cuentas respectivas, ¿cierto? Cuando nosotros Profesor. sí, dígame. Ay, disculpe que lo interrumpa, pensé que había terminado con la administración de fondos, pero después que termine, ¿podría preguntarle algo de los activos biológicos? Ay, pero veámoslo al tiro, ¿ya? Lo que pasa es que usted habló en la primera, habló antes de la administración de fondos de la agricultura, algo Sí, la así. agricultura, ¿sí? Sí, sí, de la agricultura, y en la agricultura usted habló de los activos biológicos, o sea, Sí. ay, sí, decía que dentro de la norma que se aplicaba en este caso a la actividad agrícola, como Sí. municipalidad nosotros no tenemos actividades agrícolas porque nosotros no podemos hacer Ese tipo no de podemos actividades. tener esa actividad, exacto, porque nosotros Sí. prestamos servicio. Así es. Entonces, pero sí en la letra A dice activos biológicos y dice que es activos biológicos excepto las plantaciones productoras y después habla de los productos agrícolas en el momento de su cosecha y recolección. Pero mi pregunta va a lo siguiente. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una plantación de árboles, que en realidad esos árboles, yo entiendo que son activos biológicos Sí. y que la tenemos, ¿cómo lo vamos a contabilizar? Aunque no es parte de nuestra actividad, pero la tenemos. Claro, porque en algún momento se pueden transformar en un... Claro, porque cuando hablamos de bienes, ¿no es cierto? Son todos aquellos bienes que pueden generar algún tipo de beneficio, ¿cierto? Exacto, sí. Y aquellos bienes podrían generar un tipo de beneficio que es producto Sí, de la venta, ¿cierto? Que se pueden exacto. transformar en efectivo, ¿ya? Sí, Bueno, usted me pregunta cómo se valoriza, cómo lo sí, incorporamos. A sí, ¿cómo ver, los valorizamos? ya, Exacto, porque de caso, hecho los tenemos. ¿ustedes qué tipo de plantación tienen? Tenemos unos pinos o unos árboles que no sé qué tipo de pinos serán, eh, pero nos traspasó esos pinos una forestal, y ¿Ya? obviamente las forestales la ocupan para Metro Ruma, ¿no es cierto? Ujú. Y fue a propósito de que ellos se quedaron con una parte de nuestro terreno y en compensación nos entregaron la parte del terreno que nos ¿Ya? debían, más los pinos. Ya, o sea, hicieron una permuta, Más o menos, sí. cambio, ¿ya? Ya, primero que nada, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando? Eh, no me recuerdo, tendría que buscarlo en mis antecedentes. A ver, déjeme ver si lo encuentro. Ujú. Puede que lo encuentre en un segundo. Eso sería un terreno que se llama Quilmes. Y lo estoy buscando. Quilmes. Ya, restitución del inmueble forestal, acá lo tengo, y tengo la escritura. A ver, aquí tengo otro dato más importante que la escritura. Ah, ya, acá lo tengo. Ujú. 7.54 hectáreas. Eso, No es poco, ¿ya? No es casi poco. 8. Están todos plantados. ¿Cuánto me dijo? Sí. Casi 8, casi. Casi 8 hectáreas, sí. Ya, no es menor, ¿ah? Sí. ¿Y cuánto se llama? Tenemos, ¿no es cierto? Y está completamente con plantación de árboles. Sí, todo eso está con plantación de árboles. ¿Y está con qué tipo de árboles? Pinos, me imagino. Estoy viendo aquí, si en la escritura me aparece como qué árboles son, pero
dice que viene a restituir, que asimismo instituyendo parte compareciente. Estoy mirando si salen en alguna parte qué tipo de árboles. Parece que había leído, pero como tanto tiempo, a ver, déjeme ver. Oh, las partes dejan expreso, forman amplia. Que en una parte dice que nos restituyen el terreno, ¿Ya? pero Pero la ilustre municipalidad de Los Lagos, una escuela, tanto, lote. No leo, ahora como que me perdí, donación, ya, agregada. No leo qué tipo de ya, plantaciones, pero sí sé que son pinos. ya. Ahora, el municipio cedió parte de terreno que era municipal. No, la municipalidad no lo cedió, sino que nosotros en una Ustedes lo recibieron. restitución nos entregaron esos activos biológicos que son los pinos, que son como 8 Ya. hectáreas. Entonces yo Ya. quería saber cómo se valorizan. Ya, primero que nada, si no existe valorización, va a tener que hacer a través del costo atribuido. ¿Y cómo el costo atribuido? Van a tener que conseguirse o establecer con algún especialista, un ingeniero agrónomo, que le haga la tasación de Sí, yo sabía. las plantaciones que están vigentes, digamos, ¿ah? Porque Sí. toda esa plantación tiene un valor, Sí. ¿ya? Por lo tanto, lo que ustedes tienen que hacer es hacerse asesorar en términos valóricos respecto de cuánto sería el valor. Primero que nada, van a tener que hacer, ¿no es cierto? Van a tener que verificar cuántas unidades de plantación hay, para hacer un inventario, ¿ya? Claro. Y luego determinar, ¿no es cierto?, cuál es el valor de las especies. Pero para determinar ese valor hay que hacerse asesorar, en este caso, por algún ingeniero agrónomo, algún ingeniero forestal, que pueda, ¿no es cierto?, determinar, de acuerdo a un mecanismo de cotización, ¿no es cierto?, de presupuesto, cuál es el valor que puedan tener todas esas especies. Por otro lado, ¿no es cierto?, aquí hay que distinguir el valor de los árboles y por otro lado el valor del terreno. Acuérdense ustedes que, ¿no es cierto?, tenemos que distinguir ambos conceptos que conforman el valor del bien. Y en este caso tenemos el valor de los árboles por un lado y también el valor del terreno. ¿Se fijan? Entonces vamos a tener que tener dos conceptos, ¿no es cierto?, de valores respecto de ese bien. ¿Ya? Porque después cuando saquen todos los árboles, voy a poner un caso hipotético, ¿no es cierto? En el momento... Espérame un segundito, ¿ah? Bueno, en ese caso lo que corresponde, ¿no es cierto?, es determinar, primero que nada, el valor de la plantación, obvio, y luego también determinar el valor del terreno. Y para eso, si no existen antecedentes, tienen que, vuelvo a repetir, asesorarse por un profesional que pueda determinar de qué valor estamos hablando, ¿ya? Respecto del terreno, tendrá que tasarlo, ¿no es cierto? Y respecto de la plantación, también tendrá que tasarlo comercialmente cuánto vale esa plantación, ¿ya? No sé, pues tendrá que hacer algún inventario de cuántas plantas contempla, ¿no es cierto?, las 7, las 8 hectáreas, ¿ya? Y de esa forma poder incorporarlo, ¿no es cierto?, en el sistema contable respectivo. Ahora, cuando se trata de primera adopción, tenemos que pedir la autorización a la Contraloría para poder incorporar esos bienes en el sistema contable. ¿Ya? Profesor Ricardo Vidal pregunta en el chat, dice, Muchas gracias. estos bienes, entre paréntesis, árboles, ¿deben asegurarse?
A ver, la verdad que ahí yo creo que es como cuando uno tiene los vehículos, ¿no es cierto? Es optativo, yo creo, ¿ya? Es optativo, ¿ya? Es como igual, no existe obligación, por ejemplo, para asegurar los vehículos. En el, digamos, en el sector municipal, no existe la obligación de tomar seguro, pero están facultados los municipios para tomar seguro, ¿ya? Yo creo que igual podría, ¿no es cierto?, por ser un bien, ¿ya? Y va a depender mucho también de los valores, ¿ah? De qué monto estamos hablando, ¿ah? Dependiendo del valor de los bienes o el valor de los árboles, también podré asegurarlo. A pesar de que igual es factible, ¿ya? Porque en algunos casos, ¿no es cierto?, voy a hablar en términos agrícolas, los agricultores, ¿no es cierto?, de igual forma pagan pólizas para asegurar, ¿no es cierto?, los bienes, la producción, ¿ya? Ante eventuales, por ejemplo, ante eventualidades de inclemencias del tiempo, por ejemplo, que están en el proceso de cosecha y que, ¿no es cierto?, producto de un mal tiempo, una lluvia, una granizada, le provoca daño, ¿no es cierto?, a la producción agrícola, ¿ya? Por lo tanto, es factible, ¿no es cierto?, de poder asegurarlo, ¿ya? Porque es un bien más, es como cualquier bien, es como los bienes que guarnecen las propiedades municipales, ¿cierto? Es como un computador, es como cualquier bien, porque es un bien de propiedad municipal. Y eso consta en las escrituras, ¿no es cierto?, en el cual se debió haber dejado establecido, como decía antes la alumna, ¿no es cierto?, la transferencia que se hizo de ese inmueble, señalando que corresponden a 7 como y tantas, digamos, hectáreas, casi a 8 hectáreas, pero tiene que haberse señalado en la escritura cuántas unidades de árboles existían, ¿ya? Si no fuera así, tienen que determinarse cuántos bienes guarnecen esas 8 hectáreas, ¿ya? Porque la única manera de poder valorizar y poder determinar de qué valor estamos hablando, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Profesor, Dígame. estamos a 2 minutos del break. No sé si va a cambiar su presentación. ¿Lo hacemos ahora o...? No, detengámonos un ratito, ¿ya? Ya, ya. Y volvemos a las A las 4:30. 4:30, ¿sí? ¿Ya? Listo, gracias.